¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín. Vamos a hacer la clase que corresponde al final de la guerra con Chile, ¿no? Es las consecuencias de la guerra con Chile y la reconstrucción nacional. Después de esto ya vamos a ingresar al siglo XX. Hemos avanzado rápido, hemos hecho varias clases sobre la época del siglo XIX del Perú, después de que el Perú fue independiente y los sucesivos gobiernos con sus principales obras. Eh, Vamos a empezar como siempre, lo empezamos en mis clases, dándole las gracias a Dios. Le vamos a agradecer por todo lo que nos da, por todo lo que hace por nosotros. No vamos a perder las esperanzas. Mientras haya vida, hay esperanzas. Entonces, seguimos, no nos rendimos, no, seguimos rezando, seguimos pidiéndole a Dios que todo esto se termine, que encuentren rápido una vacuna, que deje de morir gente en este país, ¿no? Que las cosas se mejoren en todo el mundo. Pero no tan solo las cosas de salud, también las injusticias sociales, ¿no? Hemos visto la semana pasada cómo mataban a este hombre la policía en Estados Unidos solamente por su color de piel, ¿no? Eso no está bien, ¿no? Pero también quiero ustedes son niños. Yo me acuerdo cuando los veía correr y jugar en el patio, ¿no? Nosotros también hemos corrido y jugado en el patio. ¿No se acuerdan cuando hacíamos nuestro concurso del pato cuacua? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No? Entonces, que nada nos robe la alegría de vivir, ¿no? Por eso les digo siempre, hagamos planes para el año que viene, que el año que viene ustedes ya van a estar en secundaria. Hay que hacer planes para el año que viene, pero tenemos que seguir alegres, ¿no? Ustedes son niños y ustedes dan alegría. Que nada les quite la alegría de ser niños, que nada les quite la alegría de estar vivos. ¿Está bien? Eso también, ¿no? No estemos tristes, pensemos en el futuro, la vida todavía nos queda, ¿no? Y mientras haya vida, hay esperanza. Bien, vamos a hacer ahora lo que corresponde a la clase de, perdón, con estoy con el pelo largo, se me pone en la frente, no puedo ni salir a cortarme el pelo, nada, no se sale, ¿no? Atacado voy a tener el pelo, ¿ah? Lo siento. Vamos a hacer la clase que corresponde a el final de la guerra con Chile y la reconstrucción nacional. Como siempre vamos explicando, ya hemos los antecedentes, ya lo conocimos, ¿no? Cómo empieza la guerra con Chile, cómo va a continuar, la campaña terrestre. Lo que hicimos la clase pasada fueron las campañas terrestres, hicimos la campaña del sur, hicimos desde la batalla de Pisagua hasta la batalla de Huamachuco, ¿no? La batalla de Pisagua es con la que va a empezar las batallas terrestres y es donde los chilenos desembarcan en el puerto de Pisagua. Después va a seguir la de San Francisco, después va a seguir la de Tarapacá, que es la única que ganamos, la del Alto de la Alianza, la de Tacna, y después la última en el sur, que va a ser la de Arica. Estas corresponden a las batallas en el sur. Después van a ver los movimientos en Lima, con los previos, ese tipo que estamos, ¿no? El Patricio Lynch, ¿no? Bueno, ustedes son niñitos, no odien, yo sí, ¿no? Mató peruanos, ¿no? Eso no se lo perdono a nadie. Igual, perdón, sigo, ¿no? Le digo que no odien y yo odio, perdón. De ahí va a seguir Patricio Lynch incendiando las haciendas en el norte del Perú. Después van a venir hasta Lima, va a ser lo de la batalla de San Juan y Chorrillos, la batalla de Miraflores. Van a morir un montón de gente en esta ciudad, ¿no? Por eso es mi impotencia, chicos, ¿no? Yo sé que está mal, ¿no? La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, recordemos al Chavo, ¿no? Pero hay cositas que a uno le hacen daño. Después va a seguir
la resistencia, con eso va a terminar todo el movimiento en Lima y de ahí se van a trasladar hacia la sierra. En la sierra se van a abrir tres flancos, tres frentes. Frente en el norte, en el sur y en el centro. El único que va a aguantar va a ser el del centro. ¿A cargo de quién? Andrés Avelino Cáceres. Andrés Avelino Cáceres tiene una importancia sideral, ¿no? En la guerra con Chile. Va a ser uno de los grandes resistentes a la invasión chilena. No va a aguantar 3 años durante la ocupación chilena en la sierra. Y después va a terminar igual pereciendo. No, él no muere, pero la última batalla se va a dar en Huamachuco, en donde ya se dan cuenta de que es imposible seguir con esta guerra, no la vamos a ganar, no tenemos armamento, estamos cansados, como ahorita, imagínense ustedes, ¿no? Solamente tenemos 6 meses, esta guerra duró 4 años, ¿no? Las personas están cansadas, lucha y lucha, guerra y guerra, muerte y muerte, ¿no? Entonces las personas en este país ya estaban cansadas, ¿no? De tanto sufrimiento, de tanto dolor. Igual que ustedes ahorita, ¿no? Imagino también en sus casas, ¿cómo están? Vemos todos los días las noticias, ¿no? Nos estresa, ¿no? Estresa lo que está pasando en el país. Pero ellos 4 años, ¿no? Y peor, porque había problemas hasta de comer, no había alimentos, no se podía salir, estaba el chileno al frente que había, como les dije la clase pasada, matado a tus familiares, a tus vecinos, ¿no? Y estaba aquí caminando por las calles, ¿no? Esa impotencia que debió haber sentido el peruano en esa época, ¿se imaginan? ¿No? Pero ya los ánimos ya no pueden más. Tarapacá no era tan solo una zona rica de donde el Perú extraía recursos, era parte de este país. Por eso a los peruanos nos costó tanto dejarlo ir, ¿no? Porque era parte del Perú. El presidente Ramón Castilla había nacido en Tarapacá, ¿no? Alfonso Ugarte era de Tarapacá. Era un lugar importante para este país. A este país, ese departamento le dio grandes personajes. ¿Cómo vamos a...? Es como que nos quiten la selva. No, la selva es parte del Perú. Que nos quiten Piura, Tumbes. No, siempre han estado en este país. Vamos a luchar por ellos hasta el final. Pero hay un momento en el cual se imagina la gente de ese momento, los peruanos de ese momento, cómo habrán estado los ánimos, ¿no? Ya no pueden más y van a tener que hacer un tratado en el cual entregan esos territorios a cambio de que se vayan los chilenos, ¿no? Y a partir de ahí va a venir la reconstrucción nacional, ¿no? No quiero dramatizarlo, pero pongámonos, no seamos tan duros también con esas personas que perdieron esa parte del país, ¿no? Pongámonos en el lugar de ellos. Bien, vamos a leer, como siempre hacemos en la clase, leemos y vamos explicando. Primero, el Tratado de Ancón. Las negociaciones para lograr la paz con Chile se iniciaron cuando el general Miguel Iglesias lanzó desde su hacienda en Cajamarca el denominado Grito del Montán, el 31 de agosto de 1882. Iglesias consideraba que seguir la resistencia era inútil y perjudicial para el Perú, y ya era tiempo de acordar la paz. Así se iniciaron estas negociaciones que concluyeron el 20 de octubre de 1883 con la firma del Tratado de Ancón, 83. ¿Cuándo empezó? En el 79. 80, 81, 82, 83. 4 años. 4 años de guerra. 4 años contra el invasor acá en nuestra casa. No sé si tenía razón. No sé si tenía razón o no, Iglesias. De repente había que seguir luchando, pero es lo que pasó, ¿no? Iglesias representaba el sentimiento de gran parte de la sociedad, pero no de toda, porque a él se le van a rebelar, a él lo van a considerar un traidor. La historia con él va a ser bien dura, porque
es el único que se va a atrever a firmar este tratado, ¿no? Los chilenos lo van a poner como presidente y él va a firmar el Tratado de Ancón. ¿Qué va a decir el Tratado de Ancón? Es un tratado humillante para este país, nos humilló. ¿Cuáles son los que decía el Tratado de Ancón? Miren en la fecha, el 83. Esto empezó en el 79, ¿no? Pero las fuerzas ya no nos daban y él decía hay que mirar hacia adelante, lo cual le va a costar a él un montón porque, como les digo, va a significar el fin de su vida política, la firma de ese tratado. Primero, este tratado implicó para el Perú lo siguiente: la provincia de Tarapacá, zona rica en salitre y otros minerales, fue cedida en zona perpetua a Chile. Aún hoy, aún el día de hoy, en Tarapacá se encuentra gran parte de la zona rica en cobre de Chile. Y si Chile es tan rico es gracias al cobre. Tiene minerales raros, como por ejemplo litio. Entonces se encuentran Tarapacá, un lugar que era de nosotros, ¿no? Eso nos va a costar hasta ahora. Por eso tenemos que estar preparados siempre en el caso de que cualquiera de nuestros vecinos quiera hacernos una guerra, porque nos va a perjudicar por el resto de generaciones, ¿no? Van a ser, ya, quédate con Tarapacá, ¿lo quieres? No podemos seguir luchando por Tarapacá, ¿no? Estamos perdiendo demasiado vidas, ¿no? Estamos perdiendo generaciones. Recordemos que no tan solo se había perdido vidas humanas de las personas que eran parte del ejército, sino también de los propios vecinos, hijos de vecinos, ¿no? Padres de familia, ¿no? Las mujeres quedaron viudas, los niños quedaron huérfanos, porque los hombres comunes y corrientes, yo, sus papás, todos a luchar por esta patria. Así de dramática fue la guerra con Chile. Segundo, las provincias de Arica y Tacna quedaron bajo el poder de Chile. Lo que decía era el Tratado de Tarapacá, que iba a ser solamente durante 10 años. Al cabo de este tiempo se llevaría a cabo un plebiscito en dicha provincia para ver si se quedaban bajo el dominio de Chile o si regresaban hacia el Perú. El plebiscito nunca se concretó. Se llevó y en junio de 1929 tuvo que firmarse otro tratado, el Tratado de Lima, mediante el cual el Perú logró recuperar Tacna, pero perdió Arica. No solo perdimos Tarapacá, que como le digo era una zona muy importante para nosotros, sino también le cedimos en el tratado a Tacna y Arica. Pero, ¿qué hacían los chilenos? Nunca hicieron el plebiscito que dijeron que iba a ser durante 10 años. Y empezaron a mandar gente a poblar esas zonas. Mandaban a poblar esas zonas, ¿para qué? Para que las personas que vivan ahí sean más que nada chilenos. Entonces, cuando se hiciera este plebiscito, ellos digan, no, queremos ser de Chile porque ahora somos chilenos. Pero ni así le funcionó. En Tacna, sobre todo, que le llaman la ciudad heroica, en Tacna salían las personas con su bandera y como no podían hacer ningún reclamo, solamente daban vueltas alrededor de la plaza de armas de Tacna y regresaban a su casa. Así mantenían la identidad del Perú, ¿no? El sentimiento de amor a la patria. ¿Se imaginan en estas personas? ¿Qué va a significar, ¿no? En el Tratado de Ancón le va a decirse que solamente va a estar 10 años Tacna y Arica a manos de Chile. Pero Chile, como les digo, nunca quiso hacer el plebiscito. Va a llegar hasta el gobierno de Leguía y el gobierno de Leguía va a firmar un tratado, el Tratado de Lima, por el cual, bueno, mita, está bien, queremos recuperar algo, aunque sea alguno de nuestros territorios. Quédate con Arica, nosotros nos vamos a quedar con Tacna, lo cual fue perjudicial también para Tacna, porque Tacna no tiene puerto. El puerto de Tacna era Arica, es decir, el lugar por donde ingresan las cosas. Al bloquearle el puerto
de Arica a Tacna, mataban a Tacna, ¿no? Y eso lo hicieron casi todo el siglo XX. Tacna, que era una ciudad floreciente, va a menguar, va a volverse cada vez más pobre. Consecuencias de la guerra con Chile. La primera, como les dije, la pérdida de Tacna en el Tratado de 1883 y posteriormente de Arica en 1929. Ya no vamos a hacer nada por recuperarlas, ya están con Chile, son parte del territorio chileno, no podemos estar todo el tiempo haciendo guerra. Eso era lo que intentaba nuestra dirigencia y eso es también lo que yo quiero enseñarles, chicos. No es un afán belicista, no es un afán de volver revanchista, hagámosle la guerra, ya está, ¿no? Miremos hacia adelante. Con lo que tiene el Perú, ver cómo el Perú sale adelante con lo que estamos. Lo que nos pasó nos enseña cosas, ¿no? Nos tiene que enseñar cosas, pero no podemos estar todo el tiempo mirando hacia atrás y queriendo, sobre todo eso, mirando hacia atrás para querer seguir haciendo guerras, como lo vemos en muchas partes, con muchas personas, ¿no? Como les decía, al chileno se le odia, no, basta de odios, miremos hacia adelante, ¿no? Segundo, la caída de la moneda y la ruina del crédito para el Perú. El Perú ya se encontraba en una situación difícil. Lo hemos visto con la época del guano. El guano era una época de apogeo económico. El Perú no supo aprovechar esa época de apogeo económico. Después va a venir la guerra. La guerra va a traer, como les decía en la clase anterior, Patricio Lynch va a destruir las haciendas, destruye los puertos que no querían para que no ingresen mercancías, ¿no? Le quitaba el trabajo a la gente. En el norte al chileno hay un sentimiento fuerte también, como acá en Lima, como en todo el Perú. Pero en el norte, a las ciudades del norte, fueron muy duros los chilenos con ellos, igual que en Lima, ¿no? Y en el sur, ¿no? En la sierra tienen otros recuerdos, como les digo, porque en la sierra hay un recuerdo en que casi siempre le ganaban al chileno. Solo en Huamachuco perdieron, pero en la sierra ellos conocían su entorno, iban, le hacían la bronca, regresaba, ¿no? Y era el ambiente del serrano, ¿no? El serrano podía, tenía el cuerpo, los pulmones para estar en ese ambiente. En la sierra es distinto el recuerdo que hay en la costa sobre la guerra con Chile. En la sierra no es el recuerdo del perdedor, sino te hice la bronca, ¿no? Te empatamos. Es otro recuerdo, pero en la costa fue más duro. La moneda, ya no tenemos moneda, se ha perdido la moneda, hay una ruina fiscal, no hay dinero, la guerra ha destruido todo, no tenemos infraestructura, se han destruido puertos, se han destruido ciudades, es una guerra, ¿no? Y este país la sufrió mucho. Tercero, el colapso de las actividades económicas. ¿Cuál era la primera actividad económica durante esta época? ¿Lo recuerda? Perdón. La minería. Primero era el guano y después el salitre. Agricultura y ganadería van a estar en menor consideración. Las actividades económicas, el puerto ha caído, no tenemos armada, no tenemos ejército, no tenemos fuerza naval, no tenemos infraestructura en las ciudades, no tenemos hombres, ¿no? Se han muerto un montón de hombres en la guerra, no tan solo del ejército, como les decía, también hombres comunes. Es una guerra, por eso una guerra intentemos siempre y por todos los medios evitarla. Y ha muerto muchísima gente. Entonces, este país se encontraba en un colapso en todos los aspectos. El desorden social y político, que trajo como consecuencia el segundo militarismo.
vamos a explicar lo de los militarismos, ¿no? Vamos a Jorge Basadre, es uno de los mayores historiadores del Perú, va a distinguir tres momentos en la historia del Perú en donde los militares van a estar a cargo de este país por distintos medios, a veces por la fuerza, a veces por elecciones democráticas, pero siempre militares. A estos periodos Jorge Basadre lo va a llamar militarismo. Aquí está diciendo el segundo militarismo. Van a haber tres militarismos. El primer militarismo es desde el 27 hasta el 72. Va a ser una fecha en la cual los militares los militares que participaron en las guerras de emancipación contra los españoles van a estar dentro del gobierno. ¿Con quién va a acabar? Con Pardo. ¿Se acuerdan cuando vimos el civilismo, el partido civilista? Con él recién van a acabar los militares de estar en el poder, ¿no? Ese va a ser el primer militarismo. Ahora nos encontramos en el segundo militarismo. El segundo militarismo va a empezar en 1883 y va a terminar en 1899 con Nicolás de Piérola. Entre el 83 y el 99 va a ser el segundo militarismo y es el momento en el cual los militares que participaron en la guerra con Chile van a ocupar el sillón presidencial. Distintos militarismos. El primer militarismo era un militarismo que estaba rodeado de un aura de grandeza y de triunfo. ¿Por qué? Porque la guerra de independencia se le vence a los españoles. Pero en el segundo militarismo perdimos. Entonces no es igual al primero, porque son militares perdedores. Entonces la gente los está mirando con otros ojos, no los está mirando con los mismos ojos que a los del primer militarismo. Y después va a haber otro militarismo que va a empezar después del 29 con una crisis económica que la vamos a ver también, no se preocupen, ahora estamos en el segundo, no quiero llenarlos de información, solo les doy los datos que nos proporcionan aquí el texto que estamos estudiando. Recuerden que ya saben lo que tienen que hacer, ahora les explico la tarea al final, ¿está bien? Entonces, segundo militarismo, pérdida de Tarapacá, pérdida de Arica, las actividades económicas destruidas, ¿y qué más? La destrucción y el saqueo de propiedades y patrimonio cultural como la Biblioteca Nacional del Perú. Los chilenos, cuando van a venir aquí, como les decía, van a destruir la infraestructura de la ciudad, se van a llevar los libros de aquí, ¿no? La Biblioteca Nacional era un lugar para nosotros de orgullo nacional, porque como les decía, este país durante la época de la colonia era uno de los grandes países en América. Entonces, la biblioteca estaba con los mejores libros, tenía las mejores ediciones, era una biblioteca completísima, era la envidia de América Latina. Se va a cerrar inclusive durante la época de la guerra, se va a cerrar San Marcos, la universidad que teníamos acá, ¿no? La única universidad, la Universidad San Marcos. Va a cerrar, van a robarse los libros de la Biblioteca Nacional. Después vamos a tener a Ricardo Palma que va a ir mendigando, ¿no? Pidiendo donaciones de libros, porque la biblioteca de nosotros estaba vacía. Y va a volver a tener la Biblioteca Nacional otra vez un montón de libros. Tenemos que agradecerles a un montón de personas porque ahí se vio la calidad de gente que había en este país. La gente no se iba, la gente se quedaba acá luchando por este país, ¿no? Se van las ratas, decían, las ratas son las que abandonan los barcos. Nos quedamos los que la luchamos. Nosotros la seguimos luchando, así como sus papás, ¿no? Que están acá luchándola por ustedes. Nos quedamos y seguimos luchando por este país. Eso hicieron las personas, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Siguieron aquí luchando por este país. Por eso les vuelvo a repetir, a este país me lo respetas. ¿Por qué? Porque hubo gente que dio la vida
por este país. Destruyeron los chilenos la Biblioteca Nacional, pero no solamente eso, robaban cosas. Había un reloj que se encontraba en la plaza, me contaba mi profesor de historia, me acuerdo, ¿no? En el parque universitario, algunos conocen, en el centro de Lima, la avenida Bancay, está el parque universitario, y en el centro había un reloj que había hecho Antúnez de Mayolo, si no me equivoco, que era un sabio de la época. Entonces el reloj daba distintas horas, tenía distintos cantos, ¿no? Era como una maravilla. La gente iba solo para ver al reloj del parque universitario. Los chilenos lo ven y se vuelven locos, ¿no? Decían, eso lo queremos nosotros en Santiago. Lo desarman, se lo llevan a Santiago. Bueno, es lo que me decía mi profesor, no sé si será verdad, no lo pude comprobar. Pero mi profesor me contaba que cuando se lo llevan a Santiago, no lo pueden armar, ¿no? No tenían el genio de la persona que hizo este reloj, ¿no? Entonces, muchas cosas no les sirvieron, pero otras cosas sí se lo quedaron, ¿no? Se quedaron con el Huáscar, ¿no? Nuestro monitor estrella, donde era Grau. Y aún hoy, me acuerdo que cuando fui a Chile, porque ellos lo tienen como buque de guerra. Entonces, habemos todos los peruanos que vamos a Santiago, a Chile algún momento a visitar, tenemos que ir a ver al Huáscar, ¿no? Entonces vamos, lo miramos al Huáscar, hay una guía que nos dice, nos cuenta la versión de la guerra de ellos, ¿no? Escuchamos, ¿qué vamos a hacer? Estamos en su país y ahí está, es el trofeo de guerra de ellos. Pero también nos hace pensar el tipo de persona de militares de esa época, ¿no? Porque yo les contaba en la clase pasada que hicimos la tarea sobre lo que hizo el mismo comandante de este navío con la esposa de Prat. No se quedó con la espada, no se quedó con las pertenencias, el anillo de bodas de Prat. ¿Qué hizo? Se lo entregó a su esposa. En cambio, estos militares, ¿qué hicieron con el Huáscar? De esa misma persona que le entregó al enemigo lo que le había ganado. Se quedaron con su pertenencia, con el bonito Huáscar, ¿no? Ese tipo de acciones habla más del otro que de uno mismo. ¿Cómo quedó la situación entre Bolivia y Chile? La situación entre Chile y Bolivia se resolvió con el pacto de la tregua indefinida. Este se firmó en Valparaíso en 1884. En nosotros se firmó en 1883 el Tratado de Ancón y dejó Antofagasta indefinidamente bajo la soberanía de Chile. Así, Bolivia se quedó sin salida al mar. Como les dije en la clase pasada, si para nosotros la pérdida, ¿no?, de la guerra significó un colapso total para el Perú, a Bolivia le costó más, ¿no? A Bolivia no tan solo le va a costar, hasta ahorita les cuesta. ¿Por qué? Porque no se pueden desarrollar sin un puerto adecuado. Entonces, Bolivia va a ser el gran perdedor de la guerra del Pacífico. A pesar de que nosotros perdimos un montón y vimos en la clase pasada lo que les conté, este episodio de la traición de Camarones, ¿no? Cuando el ejército de Bolivia dice, ya no vamos a seguir en esta guerra, nos vamos a retirar al altiplano al cuidar nuestras ciudades, cuando a los chilenos no les interesaba Bolivia, ¿no? A los chilenos les interesaban las riquezas del Perú. El Perú era el rico, no lo era Bolivia. Entonces, los chilenos van a traicionar, por eso es lo que van a decir muchos historiadores. Pero, como les dije también en la clase pasada, a Bolivia les va a costar muy caro. Hasta el día de hoy no han podido desarrollarse, ¿no? Es una sociedad muy fragmentada entre regiones. Ahora todos decimos, yo soy cholo, ¿no? Lo decimos el chiquito que vive en Miraflores, el chiquito que vive en la selva, el chiquito que vive en la sierra, nosotros mismos, todos somos cholos porque somos peruanos. Hay una cohesión social, las adversidades nos han construido.
En el caso de chileno, ahí tú eres indio, yo soy menos indio, hay todavía esas rivalidades. Nosotros no tenemos que tenerlas, porque no nos ayuda a construir un país. Así no se construye un país. Decirle cholo a alguien no es un insulto. Todos lo somos porque todos somos peruanos. Los caudillos militares, ¿no? Entonces ya se firmó la época de ya se firmó el Tratado de Ancón, hemos visto las consecuencias de la guerra, hemos hablado del segundo militarismo, ahora vamos a hablar de estos caudillos militares. El segundo militarismo se refiere al liderazgo de caudillos militares en el gobierno de Perú, que participaron en la guerra con Chile. Representa el primer momento de la llamada reconstrucción nacional. Va a ser dentro de la reconstrucción nacional, lo vamos a ver en la siguiente clase, que vamos a hacer una línea de tiempo. El primer momento de la reconstrucción nacional es el segundo militarismo, va a coincidir con ese momento. A diferencia del primer militarismo en el que gobernaron caudillos victoriosos, luego de la guerra con Chile gobernaron militares que debían haber asumido la derrota sufrida en batalla. Como les decía, en el primer militarismo gobernaron los militares que habían peleado en la guerra de independencia, y esos militares fueron militares victoriosos. En este caso, que también hay militares, los militares que van a gobernar no van a ser militares victoriosos, todo lo contrario, van a ser militares que han sufrido una derrota. ¿Cuáles son estos militares? Vamos a verlos. Los militares que gobernaron en este periodo van a ser, primero, el que firma el Tratado de Ancón, Miguel Iglesias. Su principal obra, la reconstrucción de la Biblioteca Nacional y la reapertura de San Marcos. Como le dije, San Marcos se ha cerrado, la Biblioteca Nacional la han clausurado, hay que reconstruir la biblioteca, hay que abrir la universidad, este país tiene que seguir. Y continuó. El que lo va a hacer, Miguel Iglesias, pero como les dije, va a Andrés Sobrinio Cáceres, nadie lo quería a Miguel Iglesias, porque había firmado un tratado que nadie se atrevió a firmar. ¿Por qué? Porque era un tratado que nos daba no tan solo nos quitaba cosas, sino nos quitaba el orgullo, ¿no? El perdedor que tiene que estar con la cabeza agacha, el perdedor que tiene que estar con la cabeza agacha y encima tiene que pagar las deudas de las destrucciones que ha hecho el otro. Fue terrible, ¿no? Y a Miguel Iglesias no se lo van a perdonar. Fíjense ustedes, ¿hay algún nombre de alguna avenida que se llame Iglesias? ¿Alguna calle que se llame Iglesias? Nada, los quieren olvidar de la historia, así de terrible fue, ¿no? Para él le va a costar un montón, ¿no? La historia lo va a querer olvidar, lo va a poner como alguien que firmó un tratado entreguista. Después de él va a venir Andrés. Toda esta época es una época convulsionada, ¿no? Van a haber golpes de estado, inestabilidad política, que va a ser una de las consecuencias, desorden político y social, ¿no? Porque nadie que aceptaba al otro, entonces todos querían hacerle golpe de estado al otro, competían contra el otro, todavía no había un sentimiento de unidad. Después va a venir Andrés Avelino Cáceres, que lo vimos en la campaña de la Breña, en la campaña de la Sierra, que va casi a morir, el que se despide, el que le conté, que se despide de sus hijitas, y él pensaba que no iba a volver, pero vuelve, ¿no? Ahora vamos a ver el contrato Grace. Jorge Basadre, cuando tiene 2 tomos de sus 11 tomos de la historia del Perú, los va a dedicar a este momento, le dedica bastante tiempo. Y Jorge Basadre va a decir que Andrés Avelino Cáceres, por todas las cosas que hizo, sobre todo en la guerra, ¿no? Él merecía, ¿no? Lo único que le faltó para ser el héroe perfecto, como lo van a hacer Francisco Copolognes, el que les conté de
tengo deberes sagrados que cumplir y lo cumpliré hasta quemar el último cartucho. Bolognesi, que da la vida por su patria, y también Miguel Grau, que tiene esta caballerosidad, el caballero de los mares, son nuestros héroes. ¿Por qué Andrés Avelino Cáceres no? Por estas cosas que vamos a ver ahora. Entonces, Basadre lo que va a decir, lo único que le faltó a Andrés Avelino Cáceres para ser considerado un héroe de igual categoría que Grau o que Bolognesi hubiese sido morir en la batalla. ¿Por qué? Porque sus gobiernos no fueron buenos. Andrés Avelino Cáceres, reorganización de los ingresos del Estado, ya no se puede, todo el presupuesto hay que cambiarlo, va a reorganizar el Estado, va a firmar el contrato Grace, que tenemos un punto aparte para estudiar el contrato Grace, ¿no? Que es, ahora lo voy a explicar, pero es el contrato más entreguista que hubo para toda esta época. ¿Entreguista en qué sentido? Entregamos todo. Después va a seguir inauguración del alumbrado eléctrico en Lima. Va a intentar de nuevo modernizar esta ciudad. Un momento. Después de Andrés Avelino Cáceres, que va a estar entre el 86 y 1890, va a seguir Remigio Morales Bermúdez, que va a estar entre el 90 y el 94. Él va a crear escuelas primarias, va a restablecer las municipalidades que se habían suprimido durante la época de los chilenos, va a favorecerla, va a tratar de darle de nuevo empuje, ¿no? Hay que crear una industria, hay que incentivar el comercio. Después va a seguir otro segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres entre el 94 y el 95. Él va a aumentar, necesitamos más dinero. ¿Cómo se necesita más dinero? Lo que él va a hacer es aumentar los impuestos de las personas que ya se encontraban en situaciones deprimidas. Le va a aumentar los impuestos, va a hacer un recorte de sueldos en los empleados públicos, que como vimos en las clases del Guano, eran la mayoría de la sociedad. Entonces lo que querían sobre todo esta época es aumentar la industria, aumentar el comercio, bajar el gasto público. ¿Cómo se baja el gasto público? Bajando el gasto de los empleados públicos, bajando el gasto de lo que tiene que ser el servicio público. ¿Y cómo va a terminar el segundo militarismo? Con Nicolás de Piérola? ¿Lo recordamos? Nicolás de Piérola fue el que le hizo el golpe de Estado a Pardo cuando Prado se fue a comprar armamentos a Europa. Nicolás de Piérola fue quien dio término al gobierno de los caudillos militares, luego de liderar una rebelión en 1895. Piérola y Cáceres son los grandes adversarios. Él se va a rebelar contra Cáceres y va a levantar, va a querer que se hayan nuevas elecciones, van a haber nuevas elecciones y las va a ganar Piérola. Fue declarado vencedores en las elecciones presidenciales convocadas tras estos hechos, tras levantarse contra Andrés Avelino Cáceres. Su mandato duró hasta 1899 y representó el segundo momento de la reconstrucción nacional, ya que logró llevar a cabo importantes obras que definieron la recuperación del Perú. Dependiendo del momento histórico, siempre van a considerar a algunos personajes como los grandes traidores de la patria. Como les dije, en un primer momento va a ser Iglesias, esa persona, ¿no? A Iglesias se le va a considerar el gran traidor a la patria. ¿Por qué? Porque firmó el tratado. Después se va a cambiar al que firmó el tratado que entrega Arica al presidente Leguía. Va a morir en la cárcel Leguía, ¿no? Tiene un final bien triste, vamos a verlo en la siguiente clase, el onceño de Leguía. Después la historia va a decir, no, el traidor fue Prado, que se fue a Europa, no se fue a comprar nada, se fue a lo que decía la historiografía oficial de esa época, es que él se quedó con todo el dinero y después regresó y fundó uno de los bancos más importantes que ha tenido este país,
el Banco Popular. Pregúntele a sus papitos, a sus abuelos, pregúntele por el Banco Popular, ¿no? Ese fue uno de los bancos más grandes que ha tenido este país. ¿De quién era dueño? De los Prado. Entonces lo que la gente decía, ¿no? Se fue con la plata de que se había recolectado para comprar armamentos en la guerra y se lo va a quedar Prado. Y después va a venir y va a hacer el Banco Popular. Después los Prado mismos van a hacer un montón de reivindicación hacia él, y ahora como que está en otra situación Prado. Y ahora, ¿quién es el gran traidor? ¿A quién los historiadores miran como el gran traidor de esta época? Nicolás de Piérola, ¿no? Por no respetar nunca el orden social, ¿no? Todas sus maniobras fueron malísimas, ¿no? Entonces van a decir, no atacó a los chilenos en su debido momento, todo lo que hizo, todo en este momento de lo que hizo, yo reviso las cosas de historia en la actualidad y a Piérola le pegan, ¿no? Ahora Piérola es fijado como el gran traidor, pero como les digo, la traición de estos personajes va a merecer un momento de nuestra historia, porque como les dije, dependiendo del momento, siempre vamos a elegir a uno para juzgarlo, pero qué sé yo, no sé. Les digo, ¿no? Les cuento todo. Les cuento a quién se les consideraba, a quién se les considera ahora y los motivos. Hay que informarnos más, ¿no? Eso es lo que les digo, hay que informarnos más. ¿Qué era el contrato Grace, ¿no? Este contrato que les estaba contando, que era el contrato que firmó Andrés Avelino Cáceres. Muchos historiadores van a decir, no había otra posibilidad. Es como cuando Fujimori, que también vamos a verlo, creo que sí llegamos hasta Fujimori, no me recuerdo si lo tengo programado. Pero Fujimori va a encontrar el país después de la época de Alan García. ¿Qué va a hacer? Va a vender todo. Todas las empresas del Estado la van a vender. Entonces, si la miramos a partir de ahora, no tenía otra posibilidad, ¿no? Había que vender todos los negocios del país, la luz, el tele, porque no había otra posibilidad, no había de dónde sacar el dinero. Entonces Fujimori tenía que hacerlo porque no había otra posibilidad. Nos encontrábamos en una guerra interna, había una guerra civil. ¿Vieron la película Civil War? Donde se pelea Iron Man con el Capitán América. Así era acá, ¿no? Del mismo bando, entre los buenos están peleando, ¿no? Nos peleábamos entre los peruanos. Es la época del terrorismo de los 80. Entre los peruanos nos estábamos matando. Había una guerra civil. Fujimori va a entrar en ese momento, va a culminar con la época del terrorismo, pero en lo económico va a vender todo. Entonces, muchos historiadores van a decir que es un gobierno entreguista por esos motivos, pero otros van a decir no tenía otra posibilidad, no había de dónde sacar dinero. En el caso de Andrés Avelino Cáceres también es lo mismo. ¿Por qué? Vamos a leerlos y lo voy a explicar. Hacia 1886, ante la imposibilidad de amortizar la deuda, Miguel Grace, que era el representante de los empresarios, a quienes el Estado peruano les estaba deudando desde antes de la guerra con Chile, propuso al Estado peruano que se transfirieran las obras públicas a los acreedores ingleses para que pudieran recuperar su dinero con las ganancias que éstas produjeran. Después de hartos debates, el contrato firmado el 25 de octubre de 1888 fue aprobado por el Congreso en octubre de 1889. ¿Qué hacía el contrato de Grace? Entregaba a los ingleses todo lo que teníamos, ¿no? Por eso es que a Andrés Avelino Cáceres tampoco es considerado en la historia con el rol que cumplió durante la guerra con Chile por este contrato, porque fue un contrato que al Perú
lo desfavoreció totalmente, ¿no? Los ingleses podían estar en el lago Titicaca, se hacían uso de los ferrocarriles, de todo el Perú, los ingleses los vamos a ver metidos acá todo el siglo XX, lo que va a significar que este país no pueda concretar un avance económico. Muchos historiadores van a decir que los ingleses van a ser el gran impedimento para poderlo hacer. Inversiones extranjeras y recuperación económica. Recuerden que nos encontramos ya en la parte de la reconstrucción nacional, ¿no? Ya pasó la guerra con Chile, entonces el país está siendo reconstruido. Una vez resuelto el problema de la deuda externa, que era, si sigo debiendo no me siguen prestando dinero, entonces ellos con este contrato se van a acabar las deudas, ¿no? El Perú pudo acceder a préstamos de la banca internacional. Además, se incentivó la inversión extranjera, lo que generó el ingreso de nuevos y mayores capitales. Algunas de las reformas que se aplicaron durante el gobierno de Piérola fueron: se creó la sociedad como la SUNAT, una sociedad anónima de recaudación de impuestos, y Ministerio de Fomento, más impuestos. Se le empezó a cobrar y a ordenar las finanzas. Después se impulsó la exportación de materias primas. Este país es rico en materias primas. ¿Qué son las materias primas? Los minerales, la agricultura, ¿no? La pesca. Entonces hay que exportarla. Esto va a ser Piérola, y exportemos lo que tenemos. Se creó una nueva moneda, la libra peruana de oro. Propició la inversión privada, ¿no? La libra peruana de oro era de oro de verdad. ¿Se imaginan? Era una moneda que era de oro de verdad. Entonces la gente quería tener ese dinero, ¿no? Entonces era una moneda que valía mucho. Entonces con eso va a empezar a venir inversión privada para poderse hacer con esta moneda que ya empezaba a ser fuerte. Y por último, se promovió el desarrollo de nuevas actividades económicas, como que lo que les acabo de decir, la pesca y sobre todo la industria, ¿no? Nos encontramos ya con esto, termina el siglo XIX y vamos a empezar ahora el siglo XX. El siglo XX es una época que viene arrastrado por esto, ¿no? La guerra con Chile va a arrastrarnos, va a seguir la inestabilidad, no vamos a poder reconstruirnos sobre casi todo el siglo XX, vamos a estudiarlo. Pero con esto, con lo que hemos visto, van a ser las principales acciones que al menos en sexto grado de primaria tenemos que conocerlo bien. Todavía estamos en sexto de primaria, recuérdenlo. El año que viene ya van a estar en la secundaria y tienen que tener un ritmo de trabajo. Ese es el ritmo que quiero que tengan, ¿no? Porque vamos a empezar a ver más cosas, a trabajar más duro. Entonces necesito que estén trabajando más y más. ¿Qué me van a hacer? Escriben correctamente y después de ello me construyen su material de estudio. No, me construyen una línea de tiempo. Esa es la tarea, construir una línea de tiempo de todos los hechos que hemos visto el día de hoy. ¿Estamos? Línea de tiempo, esa es la tarea. Bien, chicos, espero que tengan un buen día. Estoy pensando en ustedes. Espero que la clase les haya ayudado para entender un poco el tema. Y nada, cuídense. Nos salimos, nos cuidamos. Chao.